Estamos de regreso y en este tiempo queremos compartir sobre el ser fortalecido en nuestro hombre interior. Y para esto me gustaría poder leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Verso 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En el verso 16 nos está hablando de dos lugares del hombre, o dos tipos de hombre, que tiene que ver con nosotros, que es la parte exterior, la parte externa, pero también hace una referencia y un mayor énfasis a la parte interior, a la parte interna. Es decir, que cuando nosotros podemos pensar en nosotros, vamos a pensar en lo exterior, pero también en lo interior. Y es ahí donde queremos empezar a conversar y a desarrollar la importancia y cómo esto nosotros lo manejamos en el día a día. ¿Qué tanto énfasis nosotros le ponemos a nuestro exterior? ¿Y qué tanto énfasis nosotros le estamos poniendo a lo interior? Cuando nosotros vemos este capítulo es algo que puede traer mucha dirección a nuestra vida, de cómo nosotros podemos enfrentar las circunstancias, algunas situaciones que pudieran ser difíciles, pero que las necesitamos enfrentar desde un ámbito espiritual. Y básicamente lo que Pablo estaba diciendo es que el hombre exterior, lo que tiene que ver con nuestro físico, lo que tiene que ver con nuestra expresión externa, su tendencia, su naturaleza es desgastarse. Sin embargo, el hombre interior, que es donde está el depósito del Espíritu, que se conecta con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ese hombre interior debe ser fortalecido por el mismo poder de Dios. Entonces, muchas veces en la vida práctica nosotros actuamos de una forma diferente. Le damos más énfasis a lo exterior, a cómo nos vemos, le damos más énfasis a la apariencia, el vernos bien, el estar bien vestido, en el comportamiento, ¿verdad? Pero a veces descuidamos verdaderamente el centro del poder, que es nuestro ser interior, nuestro hombre interior. Y muchas veces perdemos de perspectiva de que no importa lo que nosotros hagamos en la vida, no importa el esfuerzo que hagamos, que no significa que nos tenemos que descuidar la parte exterior, el cuerpo, pero al final, dice Pablo, esa condición del hombre exterior va a morir, pero el hombre interior, su genética, su desarrollo debería ser en incremento, irse fortaleciendo poco a poco. Entonces, cuando nosotros fortalecemos el hombre interior, Pablo decía esto: cuando el hombre interior está fortalecido, puede ser que hayan circunstancias en nuestra vida que traigan algún estado de tribulación, pero no nos vamos a angustiar. Y esa palabra no angustiado quiere decir alguien que logra desarrollar un espíritu fuerte dentro de él. Entonces es muy importante que nosotros podamos desarrollar y fortalecer el hombre interior, porque cuando fortalecemos el hombre interior, nosotros convertimos y podemos gobernar nuestra vida desde nuestro interior. En el verso 7, siempre del capítulo 4 de 2 Corintios, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. El tesoro hace una referencia al Evangelio, las buenas nuevas. Y dice que ese tesoro, eso tan preciado, es colocado en vasos de barro. Y los vasos de barro somos nosotros, los seres humanos. Entonces, la referencia o la comparación con ser un vaso de barro es que hay una fragilidad en nosotros. Hay una fragilidad que está en nuestro cuerpo. Hay una fragilidad que está en las cosas que nosotros vayamos a hacer. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no prestemos tanta atención a lo exterior, sino que veamos más lo que pueda estar adentro. Entonces nosotros debemos de entender que hoy más que nunca nosotros debemos de hacer un giro y comenzar a enfocarnos y ver cómo está nuestro hombre interior. Porque en el mismo verso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Es decir, que no se trata de nuestra fuerza, no es mis capacidades, no son mis conocimientos, no tiene que ver con mi experiencia, no tiene que ver con las relaciones que tengo, los conectes, los contactos, la familia, sino que tiene que ver con el poder de Dios. Y el poder de Dios va a estar establecido en mi interior, va a estar establecido en mi espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros nos encontramos ahí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Entonces, yo recuerdo que conversaba con alguien de que cuando nosotros vemos a un niño, tiene 1 año, comienza a balbucear y no se le entiende, pero solo el papá o los padres entienden lo que está diciendo por la relación que tienen con él. Pero mientras el niño va creciendo y se va relacionando con nuestros niños y van hablando, entonces las palabras del niño comienzan a ser más claras y comienza a crecer su vocabulario. Entonces, de alguna forma lo que está aconteciendo ahí es que él está ejercitando, él está teniendo un comportamiento, él está en un ámbito donde se desarrolla su capacidad para hablar. Y recuerdo que esta persona me compartía que en el caso de su hijo, cuando estaba pequeño estaba preocupado porque casi no hablaba. Y entonces lo tuvo que llevar donde un especialista y el especialista le dijo, el niño se relaciona con otros niños. Y él dijo, fíjese que no, por las condiciones que nosotros estamos, él no se relaciona y todavía no va a clase. Entonces el especialista le dijo, relaciónelo con otros niños. Y fue interesante que inmediatamente que lo relacionó con otros niños, el niño comenzó a hablar por el ámbito donde se encontraba. Entonces, cuando nosotros empezamos a traer esto y comenzamos a ver nuestros comportamientos, nos vamos a dar cuenta que invertimos mucho en llevar nuestro exterior a ámbitos donde nosotros creemos que es lo mejor, que es lo correcto, y de alguna forma estamos prestando mucho cuidado y atención a lo externo. Pero nuevamente el apóstol Pablo lo que está diciendo es que lo externo se va a deteriorar, no hay nada que podamos hacer. El tiempo va a pasar y este cuerpo va a morir. Sin embargo, Él nos está permitiendo ver que en el interior está lo más preciado, porque es eterno. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque Él dice que ese va en incremento, pero no es algo que va a suceder por casualidad. Hay algo que nosotros necesitamos hacer y es empezar a prestar atención, empezar a hacer acciones y empezar a fortalecer nuestro hombre interior. Por eso es que es muy importante tener una percepción correcta de lo que significa ser fuerte espiritualmente. Porque uno en el caminar en la iglesia a veces pareciera que la fuerza espiritual está conectada a lo que yo hago, a lo que yo puedo hacer, a cuántas veces estoy en la iglesia, a cuántas veces me congrego, a la posición que puedo desarrollar en los ámbitos donde yo me muevo. Pero cuando uno va a la Biblia y a lo que hemos estado hablando a través de 2 Corintios, nos vamos a dar cuenta que la persona fuerte espiritualmente no se define por lo que hace, por la posición que tiene, por lo que tiene, por cómo se ve, sino la persona fuerte espiritualmente se define por el depósito que hay dentro de él de parte de Dios. Y es lo que pasó en Hechos capítulo 8. Esta es una historia bien interesante que nos puede ayudar a entender esto. Dice que en Samaria había un avivamiento extraordinario, personas sanando, personas liberadas. Era un tiempo de avivamiento de la iglesia primitiva. Los apóstoles llegan, Pedro y Juan llegan, y cuando llegan a hablar con Felipe, que era el que estaba llevando todo ese mover de Dios, se dan cuenta que Felipe tenía a su lado a alguien llamado Simón el Mago. Es conocido como Simón el Mago. Y este hombre estaba al lado de Felipe, era considerado uno de sus discípulos que había caminado con él en todo ese mover de Dios. Pero dice la palabra en Hechos 8:23 que cuando Pedro lo mira, este Simón pide el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando Pedro lo mira dice, porque veo en ti hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que clarificar qué es ser fuerte espiritualmente. Simón estaba en el mover de Dios. Simón estaba en uno de los avivamientos más grandes de la iglesia.
Simón, pudiéramos decir, era uno del grupo cercano de Felipe, que era el líder principal de lo que estaba pasando en Samaria. Sin embargo, aún estando en todo ese mover espiritual, su interior era un interior de amargura. Pedro le dice, una prisión de maldad veo que está. Entonces, la fuerza del cristiano, que es lo que al final nos va a ayudar a resistir las dificultades, no está en mi participación, en mi activismo, en lo que puedo hacer, sino que realmente está en lo que yo atesoro en mi corazón. Como vaso de barro, mi fuerza está en lo que Dios depositó dentro de mí para poderme mantener y no desmayar. En el verso 8 de 2 Corintios 4, continuando sobre el texto que estamos compartiendo, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no en apuro, mas no desamparados, desesperados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y lo que vemos es un contraste. Está hablando de una condición externa que lo pudiéramos describir, como él dice, en este caso atribulado, en apuro, perseguido, pero por otro lado habla de otra condición, que es un contraste. Dice, no están angustiados, no están desesperados, no están desamparados y no están destruidos. Es decir, aunque hayan cosas afuera, hay algo fuerte que está en mí y es completamente diferente. Y entonces esto es muy poderoso porque lo que nos permite ver es que a nosotros no nos puede gobernar lo externo. No son las circunstancias, no son las situaciones, sino que lo que nos va a dirigir y lo que nos va a mantener siempre posicionados es cómo esté el interior. Y para cerrar este segmento, quisiera dejarlos con una pregunta a reflexionar. ¿Qué tan fuerte está mi hombre interior? ¿Qué tanto tiempo he invertido para fortalecer mi hombre interior? Vamos a ir a un corte y regresamos.